Hola amigos, el galeón emblemático de la Armada del Mar del Sur de 120 toneladas, poseedor de una gran cantidad de cañones, construido en los astilleros del puerto de Guayaquil, que llevaba grandes tesoros en sus bodegas, cumpliendo la ruta desde el Callao para ser depositados en Panamá, para posterior ser llevado por tierra hacia el puerto de Portobelo con destino a las Cortes de España, y que fue pillado por el inglés Francis Drake para después darle fama y gloria. Bueno, hoy déjame que te cuente qué fue el Cacafuego. La Armada del Sur. La Armada del Mar del Sur fue una agrupación naval creada en 1578 por la corona española para proteger al virreinato del Perú y mantener fluidas, seguras y controladas las rutas marítimas en el Pacífico, especialmente la ruta Callao-Panamá. Estaba a cargo de toda la costa del Pacífico, desde Cabo de Hornos hasta Centroamérica. Desde el virreinato del Perú se enviaban grandes cantidades de oro y plata hacia las cortes en España. Su base estaba establecida en el puerto del Callao debido a las grandes remesas de plata que se almacenaban en Lima. La Armada del Mar del Sur recogía todos los tesoros de Sudamérica, no incluían a los de tierra firme, Venezuela y Colombia, y los conducía desde el Callao hasta Panamá para su trasvase por tierra a Portobelo, actual Panamá. Al puerto del Callao llegaban todos los productos procedentes del interior, especialmente la plata de Potosí, actual Bolivia, que se transportaba hasta el puerto de Arica, actual Chile, y desde allí hasta el puerto del Callao, así como los caudales del Reino de Chile, que arribaban al Callao procedentes del puerto de Valparaíso, actual Chile. La Armada del Mar del Sur regresaba luego con las mercancías europeas hacia el Perú, pero solía descargar pasajeros y hasta artículos en el puerto de Paita, actual Perú, ya que las corrientes contrarias la obligaban luego a adentrarse en el océano, dando un largo rodeo para alcanzar finalmente el puerto del Callao. Fueron construidos los navíos de la Armada del Mar del Sur en los astilleros del puerto de Guayaquil, actual Ecuador. Para la construcción de un navío se debían tomar en cuenta las peculiaridades de la navegación en el Pacífico. Allí los barcos habían de navegar a punta de bolina y el material de calafatería no era el cáñamo como en Europa, sino la estopa de coco, que ofrecía mayor resistencia. La gestión de la Armada del Mar del Sur fue completamente autónoma por parte del Virreinato del Perú, aunque estaban bajo las directrices estratégicas de la corte española. Las decisiones se tomaban a nivel local. Nuestra Señora de la Concepción o Cacafuego. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción o Nuestra Señora de la Concepción fue un galeón español de 120 toneladas de capacidad, construido para cubrir el transporte desde el puerto del Callao hasta Panamá. Contaba con 3 mástiles
y 20 cañones con proyectiles de 12 libras de peso cada uno. El apodo del barco Cacafuego. Se dice que Nuestra Señora de la Concepción recibió el apodo de Cacafuego por parte de sus marineros españoles. De cualquier forma, la versión que ha prevalecido es la que afirma que el remoquete de Nuestra Señora de la Concepción era Cacafuego y que éste obedecía a la cantidad de cañones con que iba pertrechado. Francis Drake o Sir Francis Drake persigue a Nuestra Señora de la Concepción. El 13 de diciembre de 1577, Francis Drake partió con la nave de nombre Pelican, al que posteriormente rebautizó como Golden Hind, acompañado de 4 barcos y una tripulación de más de 150 hombres en una expedición con destino desconocido. Drake se dirigió al estrecho de Magallanes, al extremo sur de Sudamérica, pero tuvo que abandonar 2 barcos en dicha zona. Tuvo un incidente con el noble Thomas Doughty, que también navegaba con él. Doughty expresó repetidamente su descontento con el comportamiento de Drake e intentó incitar a la tripulación contra su líder. Durante una escala en el camino al estrecho de Magallanes, Drake hizo que se celebrara un consejo de guerra en Puerto San Julián el 1 de julio de 1578, por lo que Doughty fue condenado y posteriormente ejecutado. Después de cruzar el estrecho de Magallanes en septiembre de 1578, otro barco se hundió, quedando solo el Golden Hind. Continuó navegando hacia el norte a lo largo de la costa occidental de Sudamérica. En el proceso, el 5 de diciembre de 1578, saquean al pequeño puerto de Valparaíso, actual Chile, y es el buque español, el Gran Capitán del Sur, anclado en la bahía, donde encontró 60,000 pesos de oro, o sea 400 kilos, y muchas piedras preciosas. Siguió hasta Arica, Chile, donde se embarcaba la plata de las minas de Potosí, Bolivia, hasta Panamá. Ingresa al puerto del Callao, puerto cerca de la ciudad de Lima, Perú, el 15 de febrero de 1579 y lo saqueó. Era muy poco lo que los españoles podían hacer para detenerlo. Allí se entera que el galeón de Nuestra Señora de la Concepción, Cacafuego, había partido 3 días antes con Juan de Antón al mando como capitán, totalmente cargado de tesoros, por lo que continúa para alcanzarlo. Continuó hasta el norte, siendo perseguido por la Armadilla de Toledo. Estos eran 2 buques españoles, el Nuestra Señora del Valle, capitaneado por Trejo de Arana, y el Nao de Muriles, capitaneado por Pedro de Arana. Constituían alrededor de 300 hombres, pero no tenían cañones y muy pocas armas, por lo que su persecución falló. Francis Drake llega a Paita, actual Perú, el 20 de febrero de 1579. Allí toma una nave que retornaba al Callao y es informado que está a solo 2 días de alcanzar al Cacafuego. Captura del Cacafuego. Continúa y el siguiente puerto era el de la ciudad de Guayaquil, actual Ecuador, mas no ingresó. Quedó en espera en una pequeña isla, la Isla del Muerto, en el Golfo de Guayaquil, y continuó con la persecución del galeón de Nuestra Señora de la Concepción, el Cacafuego. Pasó por una pequeña isla denominada Isla de la Plata. Drake le dio el nombre
frente a las costas del actual Ecuador y continuó. Actualmente, la isla de La Plata es una reserva natural de la República del Ecuador. Francis Drake había ofrecido un premio de una cadena de oro a quien vea primero al Cacafuego. Al mediodía del 1 de marzo de 1579, es avistada la nave por primera vez por John Drake, sobrino de Francis Drake, desde la cofa del Golden Hind. Esto se produce a la altura del Cabo San Francisco, frente a las costas de la ciudad de Esmeraldas, actual Ecuador. Drake va a tender una trampa a los españoles. Disfrazan al Golden Hind como un lento e inofensivo buque mercante. Mandó a sus hombres parar la nave y reducir la velocidad, para lo que ordena arrastrar jarras de vino detrás de su barco y ocultarse bajo cubierta en posición de combate. Los españoles se acercaron para ofrecer ayuda. Cuando quisieron reaccionar, Drake responde con una formidable andanada de flechas y disparos de arcabuz. La artillería disparó bolas de cadena, derriba el mástil de la mesana del Cacafuego. 11 tripulantes y pasajeros españoles se refugian bajo cubierta y dejan al capitán Juan de Antón solo ante la amenaza inglesa. La pinaza se engancha al barco del tesoro y se lanza sobre él. Antón se rinde y es llevado al camarote de Drake, donde le abrazan y le tratan bien. Drake lleva a ambos barcos más lejos en el mar, donde en el transcurso de 6 días el tesoro español es transferido al Golden Hind. El botín es inmenso. Se sacan 80 libras de oro, 26 toneladas de plata, 13 o 14 cofres de reales, junto con 2 barriles de agua, comida, aparejos, velas y lienzos. El tesoro, para valores de esa época, era de alrededor de 360,000 pesos. Esto supone 480 millones de libras esterlinas o 619 millones de dólares norteamericanos al cambio actual, lo que equivale a la mitad de los ingresos anuales de la reina Isabel de Inglaterra. Se toman otras 4.800 libras de carga no registrada. Un joven marinero a bordo del barco sugiere que el barco no se llame informalmente Cacafuego, sino que se conozca como Cacaplata. Antes de que los pasajeros y la tripulación de Antón sean autorizados a zarpar, Drake les entrega personalmente a cada uno de ellos valiosos regalos, proporciona al capitán Juan de Antón un salvoconducto y libera al piloto. Francis Drake regresa a Inglaterra y recibe el nombre de caballero. Francis Drake, después de un largo retorno, 1046 días, navegando alrededor del mundo, regresa con el Golden Hind a Inglaterra, un 26 de septiembre de 1580. Fue recibido con honores, aclamado como el primer inglés en cruzar el estrecho de Magallanes y en dar la vuelta al mundo. Recibe el 4 de abril de 1581, a bordo del Golden Hind, el título de caballero por parte de la reina Isabel I de Inglaterra, en recompensa por sus servicios a la corona. Ella nunca devolvió lo saqueado. Recibió el título de Sir, fue nombrado alcalde de Plymouth y posteriormente miembro del Parlamento inglés. Final del Cacafuego. El galeón Nuestra Señora de la Concepción, el Cacafuego, naufragó en 1638 en un clima severo frente a la isla de Saipán, actual Japón,
mientras viajaba de Manila a Acapulco, cargado de marfil de Camboya, sedas y alfombras chinas, algodón de la India, alcanfor de Borneo, especias de las islas de las especias y joyas preciosas de Siam, Birmania y Ceilán. Según algunas fuentes, todas las 400 almas a bordo perecieron y su lastre y tesoros se perdieron en el mar. Y hasta aquí la historia de hoy. Nos gustaría conocer qué opinan. Si quieren conocer más historias, coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.